Hola, soy Marta Ponce Herrero, una exalumna del curso Mira Asturias, y hoy estoy aquí para hablar con vosotros sobre un tema de urgencias bastante importante de cara al MIR, que es el síndrome escrotal agudo. Lo más importante que quiero que recordéis al final de la clase es cuál es la patología que tenemos que descartar en urgencias y cómo tenemos que manejar cada una de ellas. Así que vamos a por ello. El síndrome escrotal agudo es una urgencia urológica que cursa con un dolor intenso del contenido escrotal. Este dolor intenso se puede producir en múltiples patologías, pero lo más importante es que recordéis que la que tenemos que descartar siempre, en primer lugar, es la torsión testicular, porque es la que pone en riesgo la viabilidad del testículo. Esta torsión testicular es una emergencia quirúrgica que requiere un diagnóstico y un tratamiento precoz. Por tanto, cuando viene un paciente con un dolor escrotal intenso a urgencias, lo primero que voy a hacer es preguntar si hay algún antecedente traumático. Si me dice que no, recordad, siempre tengo que pensar, siempre tengo que tener en mente la torsión testicular. ¿En qué pacientes voy a sospechar esa torsión testicular? Bueno, pues la voy a sospechar sobre todo en niños y en varones menores de 30 años, que vienen a urgencias por un dolor escrotal intenso que ha aparecido de forma brusca y que se acompaña de un cortejo vegetativo. Como existe una isquemia del testículo, pero no hay infección ni inflamación, no voy a tener fiebre, no voy a tener síndrome miccional y en la exploración no voy a encontrar signos de inflamación. Importante. Además, es típico que este testículo se encuentre elevado y rotado, lo que se conoce como signo de Governer. Además, cuando yo elevo ese testículo, se produce todavía un mayor dolor, empeora la clínica del paciente y esto se conoce como signo de PREN negativo. Además, en estos pacientes existe una ausencia del reflejo cremastérico. Importante que lo recordéis. Bien, si viene un paciente a urgencias joven con una clínica como la que hemos mencionado, así de característica, no voy a dudar, la clínica es clara y no tengo que perder el tiempo. Tengo que mandar directamente a mi paciente a cirugía. Pero cuidado, si tengo dudas, en ese caso sí que estaría indicada la prueba de imagen. ¿Y qué tengo que hacer? Un ecodoppler para ver la vascularización del testículo. En condiciones normales, esta sería la irrigación normal de mi testículo. Pero cuando yo tengo una torsión testicular, se produce una ausencia o disminución del flujo sanguíneo, como podemos ver aquí. Si yo hago este ecodoppler y veo esa ausencia o disminución del flujo sanguíneo, tengo que mandar de nuevo a mi paciente a cirugía. Por tanto, ¿cuál es el tratamiento de la torsión testicular? Pues ya lo hemos dicho, tenemos que ingresar a todos los pacientes y hacer una exploración quirúrgica inmediata. Si ha pasado poco tiempo, en general se habla de menos de 6 horas, se considera que el testículo es viable y lo que tengo que hacer es eliminar esa torsión y hacer una fijación bilateral. Importante, fijación bilateral de los testículos, porque tengo que evitar que se me vuelva a producir esta patología en el testículo contralateral. Si ha pasado más tiempo, han pasado más de 6 horas y no tengo claro si ese testículo es viable o no, pues tengo que valorar cada caso. Y si hago la exploración quirúrgica y veo que el testículo no es viable, lo que tendré que hacer será una orquiectomía y colocar una prótesis. Bien, si ya hemos descartado que nuestro paciente tenga una torsión testicular, lo que tengo que hacer es valorar el resto de patologías. Y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de esta torsión testicular con la orquiepididimitis. La orquiepididimitis se produce en varones mayores de 30 años, en adultos, y en este caso el dolor suele ser gradual. Además, se suele acompañar de afectación general y de fiebre, porque aquí sí que hay infección, sí que hay inflamación. Es típico también que estos pacientes presenten un síndrome miccional. Cuando yo exploro ese testículo me voy a encontrar signos de inflamación importante. Y cuando elevo el testículo, en este caso mejora la clínica, el paciente se encuentra mejor y disminuye el dolor. Y esto se conoce como signo de PREN positivo. Por último, estos pacientes sí que van a tener un reflejo cremastérico presente. Esto es lo que voy a ver. Voy a ver esa inflamación del testículo. Y si yo me encuentro a un paciente adulto con esta típica clínica, pues lo voy a tener claro. Pienso que es una orquiepididimitis y lo que tengo que hacer es un cultivo. Haré el cultivo de la secreción uretral si considero que el origen de la infección es sexual o de la orina si considero que la infección no es de transmisión sexual. Y me iré ya a iniciar tratamiento antibiótico. Pero de nuevo ocurre lo mismo. Si yo tengo dudas, si no tengo claro qué es lo que tiene mi paciente, siempre tengo que descartar la torsión testicular. Hago un ecodoppler y miro el flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo está aumentado, bueno, pues puedo pensar en la orquiepididimitis. Pero de nuevo, si vemos una ausencia o disminución del flujo, pensaré en la torsión testicular y tengo que mandar a mi paciente a cirugía. ¿Cómo vamos a tratar esta orquiepididimitis? Bueno, pues los pacientes no requieren ingreso hospitalario y hay que hacer tratamiento
con analgesia y antibioterapia y pedir al paciente que se mantenga en reposo. ¿Los antibióticos cuáles vamos a utilizar? Bueno, pues si consideramos que la infección es de origen sexual, tenemos que cubrir el gonococo con la ceftriaxona y la clamidia con la doxiciclina, igual que en las uretritis. Pero si considero que no es de origen sexual, pues lo que tengo que hacer es un tratamiento igual que en las infecciones de orina, con cefalosporinas de segunda o tercera generación. Y por último, en urgencias tengo que pensar también en la torsión apendicular o de hidátides. Cuidado, no la confundamos con la torsión testicular, porque en este caso es mucho más leve. Se produce también en niños y en varones menores de 30 años y el dolor es un dolor leve, que aparece sobre todo en el polo superior del testículo. En este mismo polo superior es donde nos vamos a encontrar la característica masa o nódulo doloroso azulado. Importante, ese nódulo doloroso azulado nos tiene que hacer pensar en esta torsión de apéndices y directamente nos permite establecer el diagnóstico, que por tanto es un diagnóstico clínico. ¿Con qué vamos a hacer el tratamiento? Con analgesia y antiinflamatorios. No es una patología tan preocupante como la torsión testicular y por tanto no hay que tener tanta prisa ni hacer esa cirugía de urgencia, sino que aquí simplemente vale con los analgésicos y con los antiinflamatorios. Vemos esta pregunta y repasamos. Niño de 10 años que tiene un dolor escrotal intenso, que ha aparecido de forma brusca, no se detecta el reflejo cremastérico y el testículo se encuentra elevado y rotado. ¿Qué sospechamos? Una torsión testicular. No hay que dar tratamiento antibiótico, no es suficiente con el tratamiento analgésico y sí que es verdad que hay que ingresar al paciente, pero no para hacer observación clínica, sino para tratar a ese paciente. Entre la opción número 3 y la opción número 5 podríamos tener dudas, pero como la clínica es clara, es una clínica obvia, lo que tengo que hacer directamente es mandar al paciente a cirugía. Por lo tanto, respuesta número 5, correcta. Repasamos. Varón joven que tiene un dolor brusco, sin fiebre y que tiene un signo de PREP negativo, con ausencia del reflejo cremastérico, tengo que pensar en una torsión testicular. Si la clínica es clara, le mando a cirugía y si no es clara, hago un ecodoppler. ¿Que en el ecodoppler veo ausencia o disminución del flujo? Cirugía también. Varón adulto que tiene un dolor que ha aparecido de forma gradual, con fiebre, un signo de PREP positivo y sí que hay reflejo cremastérico, pienso en una epididimitis, hago cultivo y tratamiento antibiótico. Y cuidado, de nuevo, niños o varones jóvenes con un nódulo doloroso azulado en el polo superior, pienso en la torsión apendicular y hago tratamiento con analgesia y antiinflamatorios. Bueno, pues hasta aquí el tema del síndrome escrotal agudo. Espero que os haya sido muy útil y nada, mucho ánimo con el estudio.